Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Lunes 22 del mes de septiembre del año 2025, Aristóteles Ponserrate, para compartir con ustedes y el maestro Caonabo Suárez, que nos acompañará en este segmento. Así que estaremos esperando que se comunique. Espero que le hayan enviado ya el enlace. Ya lo tenemos en pantalla al maestro Suárez. Hay muchos problemas, tanto nacionales como internacionales. En lo nacional tenemos el problema de la corrupción, que es algo casi endémico desde aquella frase del presidente Joaquín Balaguer Ricardo en sus 12 años de que la corrupción se detenía a las puertas de su despacho. Hasta el día de hoy es un mal que nos ha aquejado en todos los gobiernos que hemos tenido en estos últimos 50 años de supuesta democracia que hemos estado viviendo en la República Dominicana. Buenos días, maestro Caonabo Suárez. Buenos días, Ponserrat. Gracias por tu invitación a tu importante programa. Aquí estamos a sus órdenes. Bueno, hay muchos casos de lo que comentaba de corrupción. Debemos recordar que comenzó con el caso de Propeet y los 2.000 millones de pesos invertidos en pintura por el incumbente de ese entonces, y lo único que hicieron fue que lo trasladaron a otro puesto, y han surgido más escándalos como en el Ministerio de la Juventud, en el Ministerio de Educación, el MINER, y así han ido surgiendo los 100 millones que se distribuyeron ahí a los artistas en un diciembre, y todos esos casos ahí están pendientes y no se han tomado las decisiones que se tomó con relación al último acto de corrupción que tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud, maestro Caonabo. Así es, Ponserrat. Realmente la corrupción es un mal endémico del sistema capitalista. Está en su esencia, porque el sistema capitalista se fundamenta en aspecto central, en la ganancia, en la plusvalía, que viene de la explotación de los trabajadores y del pueblo en general. Y todo el sistema, por tanto, está contaminado de esa realidad. Aquí en República Dominicana se dice que cuando comenzó a forjarse los primeros elementos del país, que vinieron de España, ¿verdad? Que lamentablemente, supuestamente, descubrieron una civilización establecida. Y a partir de ahí comenzó el giro de este país, comenzó en ese tiempo, en el aspecto de la corrupción, de los males que trajeron los españoles aquí, que fueron tan terribles que desapareció la propia civilización establecida, las personas originarias de toda América, pero principalmente en República Dominicana, donde ni siquiera se permitió que existiera un mínimo grupo que existiera como tal, sino que todos fueron exterminados. Entonces, esa base de injusticia no puede generar algo justo, ni puede generar una sociedad que históricamente se siga desarrollando sana y buena, porque la injusticia no genera nada bueno. Entonces, a partir de ahí, todo eso fue un sistema en la República Dominicana, después incluso de nuestra propia independencia, que ahí fue donde hubo también otra corrupción, peor, política y económica, porque los trinitarios, los dirigentes que procuraban un país sano, libre y soberano, independiente, fueron eliminados en sentido general, perseguidos, otros fusilados, y así por el estilo. Entonces, eso se debió a que el capital que dominaba en ese entonces, particularmente dominado por los ateros,
pues tomaron el poder y todos los visos de democracia y buen, en buen sentido de la país que prosperaba para todos los dominicanos, pues cambió el rumbo que tiene la actualidad. Entonces lo que se expresa ahora es precisamente cómo toda esa parte histórica se ha ido repitiendo, replicando a través de la historia hasta ahora. Por eso es que en la República Dominicana hace falta que se instaure un gobierno progresista y democrático, de modo que rompa esa línea de reproducción de los males que traímos desde la colonia, desde la colonización española, para que surja un gobierno que sea de participación social, de distribución equitativa de la riqueza y que el pueblo dominicano se sienta libre y soberano. Esa es una buena propuesta, maestro Caonabo Suárez. Mi pregunta que siempre me hago, aunque no tenga respuesta, un gobierno democrático que surja de una consulta popular, que el pueblo gire en función de un gobierno democrático distinto, tendrá que bregar con los mismos empresarios y la misma oligarquía corrupta que ha estado gobernando en los últimos 60 años en la República Dominicana. ¿Podrá lograr eficiencia administrativa con una oligarquía sesgada por la corrupción? Bueno, si es un gobierno democrático y progresista, tendrá que tener una estrategia para lidiar con eso, porque si no, no lo nada. Y además, el pueblo que elige y decide es el soporte fundamental para que la oligarquía sea contenida y acepte los cambios y transformaciones que hay que hacer desde el punto de vista social, económico y político. Porque si no se cambian las estructuras, las estructuras económicas y superestructuras jurídicas y políticas, pues todo sigue igual. Tiene que haber realmente un cambio que conduzca a una República Dominicana transformada, democrática, para todos, justamente dividida, en el que todos los dominicanos se sientan representados y que tanto en el plano interno como externo sea un país soberano, no un país dependiente o supuestamente independiente, sino real. Y para eso las mismas fuerzas democráticas trazarán líneas correctas y buenas para, de modo que se puedan hacer las transformaciones democráticas que sirvan a todos los dominicanos y a todo el país. Para eso necesariamente siempre el motor principal es el pueblo y sus organizaciones. Y eso es lo que viabiliza la posibilidad de que las cosas sean así. Si no, nunca se cambiaría. Bueno, es una respuesta más filosófica que práctica, porque en, por ejemplo, en los ejemplos que hemos tenido en América Latina, que algunos gobiernos democráticos han tenido unos avances dentro de su accionar político, económico y social, como en Ecuador, como en Brasil, como en Bolivia. Definitivamente la oligarquía y la burguesía ha hecho que se retrotraiga de nuevo a todas las conquistas hacia, eh, hacia zonas pasadas. Es decir, en Ecuador ahora mismo lo que hay es un gobierno títere, el gobierno títere de Daniel Noboa. En Bolivia la derecha va a arrasar, ahora son dos candidatos de la derecha que van al balotaje. Y en Brasil usted pudo ver en la prensa cómo la derecha quiso usurparle el poder a Luis Ignacio Lula da Silva con un golpe de Estado por el cual está siendo sancionado por la judicatura de ese país Jair Bolsonaro, el pasado presidente brasileño. Es decir, los ejemplos sobran en América Latina de la involución. Eso es correcto. Pero, Montserrat, la historia y la lucha de clases no van en línea recta. Y la propia historia de la República Dominicana dice que los cambios se pueden hacer y han ocurrido. Cuando los trinitarios fueron sacados de la dirección del gobierno provisional que se hizo en el 44 y Santana se apoderó de él y toda la oligarquía dominicana naciente
se hizo dueño del país y del Estado, pues el pueblo siguió luchando. Y luego, cuando Santana anexaron en 61 la República nuevamente a España, el pueblo se levantó de nuevo y estableció y logró la restauración de la independencia. Entonces, así es la historia. Ahora bien, todos esos casos que señalaste están fundamentados en errores cometidos por los dirigentes democráticos que estaban en el poder en esos momentos. Sin duda alguna no se debe a que el pueblo dejó de ser y creer de manera espontánea y de por sí, sino porque errores se cometieron en el camino. Entonces, todo ese proceso camina más rápido o más lento dependiendo de la capacidad de los dirigentes que asuman el poder y el control del Estado. Y esos errores conducen a éxito o a fracaso, porque así es la vida en todas las cosas. No es una línea recta. Entonces, la forma como se maneje el estilo de gobierno, los cambios que se generen, la transformación democrática se generen, si existe o no una nueva constitución política que organice el Estado. Todas esas cosas tienen mucho que ver. Y tiene que ver también si tiene efectivamente un profundo arraigo social y democrático la organización que ha ganado el poder. Si no es así, pues entonces salen del poder como sale cualquier otro gobierno. De ahí que el asunto es difícil, pero el camino es lograr esa conquista democrática primeramente. Sin esa transformación democrática no puede haber ningún otro tipo de transformaciones. Entonces, sin duda alguna, ese es el camino más explícito para avanzar a que esta nación sea libre, independiente, que salga de la miseria, de la pobreza, y elimine los flagelos como la corrupción, mejor dicho, no lo elimine, sino lo lleve a su mínima expresión, y que en la mínima expresión que existe sea castigada severamente. Entonces, ese es el camino único, hasta llegar a otras transformaciones más avanzadas, pero sin duda alguna que se requiere el establecimiento de un gobierno democrático que rompa la gran desatadura que tiene este pueblo en cuanto a ejercer la democracia económica, social y política, ¿verdad? Porque sin eso realmente no hay libertad. Esperamos que así sea. Tenemos que ir a una breve pausa. No tiene que salir del enlace. Con el mismo enlace se puede quedar en línea. Solamente vamos a hacer una pausa y retornamos de nuevo con más en Voz para el Cambio. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria.